Es hermoso descansar en la presencia del Señor. Por eso la oración es importante. Cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que vamos a hacer es orar. Porque quizá ha habido una noche de mucha dificultad. Y para iniciar un día, qué hermoso iniciar ese día en oración, poniendo todo en las manos de Dios y descansando de toda preocupación y poniendo la agenda del día en las manos de Dios. Y al finalizar la noche también, qué bueno descansar en el Señor, solicitar su perdón y podernos acostar en paz con Dios y con nuestro prójimo. Amén. Vamos a la palabra de hoy, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en primera carta a Timoteo, capítulo 2. Ya vamos avanzando, vamos en el 2. Y hoy vamos a mirar con la ayuda de Dios del versículo 8 al versículo 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, dice el apóstol Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así que vamos al versículo 8. Después de dar instrucciones sobre la oración por todos los hombres, por la salvación de todos los hombres, por las autoridades, en el 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese es el primer versículo que aparece ahí. A este mensaje le he titulado Barreras en la adoración pública. Hay unas barreras. Por ejemplo, aquí lo que el Señor está mandando es que los hombres, dice, oremos en todo lugar, pero levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí vemos una primer barrera que se levanta. Y esa primer barrera que se levanta para que esa oración no sea eficaz, esa oración no llegue a la presencia de Dios, la encontramos en la parte final del versículo 8, y dice que los hombres debemos levantar manos santas, pero sin ira ni contienda. Aquí la barrera que se puede levantar es la ira, la contienda, y que no haya esa santidad que el Señor está demandando. ¿Sí? Porque Él está presto para escuchar. Pero Él dice que se debe levantar, hacer oración en todo lugar, pero levantando manos santas. Por ahí, manos ¿qué? Santas, o manos limpias. De otra manera de entender es cuando uno comete un error, cualquier error, contra una persona. Después tiene que ir hacia esa persona, de pronto a solicitar un favor. Uno dice, no tengo cara para presentarme ante esa persona, ¿cierto? Similar, de esa manera, el Señor quiere que los hombres oremos en esa oración pública, en esa oración de grupo,
Por ejemplo, aquí los martes hacemos oración a las 7 de la noche. Está la oración personal, que es la que hacemos en nuestras casas, cada uno, en secreto. Pero aquí en la adoración pública tenemos un tiempo de oración. Y el Señor quiere que levantemos nuestras manos al Señor, pero con esa característica: manos santas, limpias, sin ira ni contienda. Diga ira, diga contienda. Mire, esas dos palabras que son similares, pueden ser una barrera. Y a veces uno dice: ¿por qué será que el Señor no me escucha? El Señor escucha. Pero de ahí a atender la oración, a responder la oración. Y hemos venido hablando esos tiempos, el Señor nos ha llevado a estudiar la Biblia sistemáticamente. Y vaya que el Señor ha hecho mucho énfasis en esta área. Nos ha hablado mucho acerca de que debemos estar en comunión, debemos estar en armonía con nuestro prójimo. Nos ha hablado mucho. Y cuando Él habla es porque hay una necesidad. Alguien decía: ¿por qué no hablan del arrebatamiento, de estar preparados? Lo hemos hecho. Hemos hablado del arrebatamiento, hemos hablado del apocalipsis, pero para estar preparados, para que el Señor venga a recogernos, pues debemos estar en armonía con nuestro prójimo. Porque si decimos, hablamos, el Señor viene pronto, y es una verdad, lo creemos con firmeza, que el Señor vendrá a recoger a su iglesia, pero Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Entonces debemos estar preparados para aquel acontecimiento que se acerca. Cristo viene pronto, los tiempos son finales, y eso podemos notar y darnos cuenta. Pero ¿qué tal si el Señor viniera y me encuentra que estoy enojado con mi hermano, estoy enojado con mi familiar, estoy enojado con el vecino de al lado, del frente, estoy enojado con ese familiar lejano? Y aquí se presentaba algo similar. Bueno, el Señor escucha la oración de su pueblo, pero cuando levanten manos, que sean manos santas, sin iras ni contienda. Porque además de que eso pues no está bien, de desagradar a Dios, lo que es la ira, la rabia, las rivalidades, estorban en la oración. Entonces se convierten en una barrera. Por eso Jesús nos ha enseñado en su palabra, nos enseña, y eso lo hemos visto en estos días que el Señor nos ha estado hablando mucho, que es necesario interrumpir nuestra adoración si es necesario para hacer paz con otros. Dios quiere que caminemos en esa obediencia a su palabra. Y nuestra meta debe ser siempre tener una buena relación con Dios, pero también con los demás. Amén. El Señor ha hablado mucho. Y no debemos hacernos los de oídos sordos. La iglesia primitiva había adoptado algo en la práctica de la adoración o la oración, y era el hacerla en pie, con los brazos extendidos hacia el cielo y las palmas hacia arriba, como en rendición hacia Dios, como en humillación delante de Dios, como esperando recibir del cielo. Y todavía, ¿cierto?, tenemos esa costumbre, y es bueno hacerlo. Pero esa actitud corporal debe estar en armonía con la intención del corazón. Amén. Porque si no, imagínense, uno puede estar ahí muy hasta bonito, ¿cierto? Mirar así a alguien, un joven, un hombre adulto, una mujer,
bien bonito. Pero que esa oración, esa actitud, tenga un corazón, unas manos limpias, un corazón que no está estorbado por la ira, por la contienda. El pueblo de Israel sabía, por ejemplo, el profeta Isaías habló. Isaías, sin perder ahí donde estamos, Timoteo, Isaías capítulo 1, versículos 15 al 17, Antiguo Testamento. Repito, los que toman nota aquí en este lugar o los que observan el video, Isaías capítulo 1, versículos 15 al 17. Profeta Isaías. Dice la escritura, él está hablando, el profeta está hablando al pueblo a un arrepentimiento verdadero. Está haciendo un llamamiento a un arrepentimiento verdadero. Dice el 15, cuando extendáis vuestras manos, imaginémonos, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, sí, porque pues multiplicamos la oración porque decimos, tengo esta necesidad y voy a intensificar mi oración. Dice, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Mira, paremos un momento ahí. O sea, él dice, el pueblo está levantando sus manos a orar. Y es más, multiplican la oración. Y sabe una cosa, voy a decir una gran verdad. No debiera ser así, pero lastimosamente, cuando oramos y cuando buscamos a Dios es cuando estamos en problemas. No debiera ser así. Pero cuando más oramos es cuando estamos en problemas. Y aquí estaban así. Entonces multiplicaron la oración, pero el Señor dijo que Él iba a esconder de ellos sus ojos. No iba a oír la oración porque sus manos estaban llenas de sangre. Eso tenía una explicación. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hasta ahí. Porque luego dice, entonces si pueden venir y vamos a estar a cuentas. Entonces pueden venir y yo los voy a perdonar. Y los voy a escuchar. Entonces, el Señor en esa carta a Timoteo donde estamos estudiando, hace esa misma recomendación. Dice que todos los hombres oremos en todo lugar, levantando manos santas o limpias, sin iras ni contiendas. Porque de otra manera el Señor, ¿cómo va a escuchar? Así multipliquemos la oración. Porque queremos que el Señor nos responda, queremos que el Señor nos perdone, queremos que el Señor nos ayude, pero nuestro corazón con nuestro prójimo. Quizás estamos cometiendo injusticia. Quizá tenemos rencor, quizá tenemos odio, amargura con nuestro prójimo, o contienda, discusiones. Entonces eso es una barrera que debemos quitar. Amén. Así multiplique la oración, así para los que hoy creen, así decreten, así declaren. El Señor cerrará sus oídos. ¿Y qué es lo que intenta el Señor? Que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Porque cuando hay rivalidad, hay iras, hay contiendas, no hay paz en el corazón. El Señor nos está llevando a esa reconciliación para que estemos en paz con nuestro prójimo, para que no haya barrera, para poder que nuestras oraciones poder alcanzar esa respuesta, que el Señor escuche, que el Señor se glorifique en nuestras necesidades. Amén. Amén. Muy bien.
Esa es la verdad. Yo no puedo engañarlos y decirles, venga, le oro, venga para acá, le oro, que el Señor responda. El Señor no es ciego, el Señor no es sordo. Él, además de respondernos, quiere que tengamos un corazón sano, limpio. Él pudiera respondernos, pudiera responder cada petición, pero ¿para qué al final, si al final condenarnos? No tiene sentido. El Señor quiere trabajar en nuestro corazón. Primeramente, que podamos arrepentirnos delante de Él, y después Él nos enseña también a estar en paz con nuestro prójimo, y de esa manera poder tener una relación con Dios donde no haya barreras en la oración en este caso. Así que aquí hay algunas condiciones: manos santas, o sea, manos limpias. El que ore no ha de tener ira en su corazón. Escuche esto: el perdón humano y el divino van de la mano. No gusta, pero es verdad. Es verdad. Van de la mano. Y Jesús siempre nos está recalcando, siempre, que no podemos esperar recibir el perdón de Dios mientras estemos enemistados pues con nuestros semejantes, o recibir una respuesta de Dios. Y la palabra exactamente dice en el Evangelio de Mateo, dice esto, lo hemos leído en el Sermón del Monte: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y cuando habla de ofrenda no es necesariamente está hablando de ofrenda económica, está hablando de nuestra adoración pública, ¿sí? Cuando cantamos estamos levantando una ofrenda al Señor. Cuando servimos, cuando estoy predicando, cuando cantamos, cuando usted viene, oramos juntos, cantamos a Dios, estamos presentando una ofrenda. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Para el Señor es importante. Si no fuera importante, perdonará vuestras ofensas. Es totalmente importante, mis amados hermanos, totalmente importante.
Yo no puedo engañarlos y decirles, vengan al altar, y así de esa manera efusiva, vengan al altar, y los que me están observando por la televisión, levántese, aquí está ese número de cuenta, aparecerá en pantalla, levante su ofrenda, y Dios va a romper toda barrera y va a derramar esa respuesta sobre su vida. Peor todavía, deseando comprar el favor de Dios con dinero, peor. ¿Qué dirá el Señor? Simple, mi palabra dice, levanten manos santas sin ira ni contienda. Amén. Pero el Señor no me ha puesto para engañarlos, para solo activar sus emociones, sino para traer su bendita y preciosa palabra. Podemos decir que para ser perdonado uno tiene que ser perdonador. Y eso es algo que el Señor nos enseña, ¿cierto? Él nos enseña a medida que estamos en contacto, en comunión con Dios, con su palabra y con nuestro prójimo. Nos podemos ofender cuando nos hacen daño, pero inmediatamente ponemos esa ofensa en remojo, en proceso para ir caminando hacia el perdón. Porque de lo contrario, esa ofensa se puede infectar, se puede volver gangrena y es peligroso. Puede haber personas que llevan enemistadas por tiempos, por mucho tiempo, enemistados en su familia, en su trabajo, en su barrio, en su sector, o que están lejos. No sé, Dios lo sabe. Hay un de los primeros libros del primer siglo llamado la Didache o Didache. Es un libro del primer siglo y dice lo siguiente: que no venga a nosotros ninguno que tenga una pelea con su prójimo hasta que se reconcilien. Es un pensamiento. Ahora, no quiere decir, entonces no puedo ir a la iglesia, porque no. Venimos a la iglesia para que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza para perdonar. ¿Sí? Que Él nos enseñe, nos dirija. Porque no es algo así que podemos tomar olímpicamente y decir, sí, yo mañana voy a perdonar. Pero el Señor nos lleva a ese momento para que esa barrera se quite del medio y no sea impedimento. Podemos resumir que el rencor, las contiendas en el corazón de una persona es una barrera que impide que sus oraciones lleguen a Dios. Muy bien. Esa es la primera barrera que encontramos, que debemos saltarla. Cuando digo saltarla, no es ignorarla, sino superarla más bien. Mis amados hermanos, cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos, seamos sensibles al Espíritu Santo cuando habla. La primera barrera me habla de que el Señor conoce nuestros corazones. Voy a pedirle con mucho respeto que usted pueda poner sus manitas en su corazón. Sus manitas en su corazón. El Señor conoce lo que ese corazón, nuestros corazones han sufrido, han padecido. Por eso Él nos vino a buscar, porque miró la necesidad de un Salvador en nuestras vidas. No había nadie que nos pudiese salvar. Nosotros mismos no podemos. Estábamos perdidos. El Señor nos vino a buscar. No había esperanza para el ser humano. El Señor nos vino a buscar porque esos corazones estaban cargados de pecados, de maldad, de odios, de rencores. El pecado que habíamos realizado.
el daño que nos habían hecho también. Corazones necesitados, sin esperanza. Corazones y vidas que merecíamos el castigo eterno en el infierno a causa de nuestro pecado, de nuestra maldad. Pero el Señor vino a buscarnos en su amor, vino a salvarnos, vino a mostrarnos con su espíritu, a alumbrarnos con su luz, y que podamos reconocer que somos pecadores, que nuestro corazón está manchado, que nuestras manos están manchadas de sangre, de injusticia, de maldad, de perversidad, de inmoralidad, de pecado. Y cuando Él nos alumbra y reconocemos esa condición, Él nos muestra un Salvador que se llama Jesucristo. Y nos dice: ese castigo que merecían tus pecados, ese castigo lo tomó Jesús en su cuerpo, en su humanidad. Y Él fue castigado por tu rebelión, por mi rebelión. Y todo aquel que reconoce su pecado y pone su confianza en Jesucristo, en esa obra de redención, de salvación, todo hombre y mujer que nos arrepentimos, alcanzamos su misericordia y somos perdonados, no porque lo merecíamos, sino porque Él, en su gracia y misericordia, quiso venir a buscarnos. Y Él nos da su perdón. Y el Hijo Jesucristo nos reconcilia con el Padre, haciéndonos aceptos, presentándonos limpios por su sangre derramada en la cruz. Y de esa manera poder ser salvos y poder restaurar nuestra comunión con Dios y pasar de esclavos del pecado a hijos de Dios. Si tú no te has arrepentido, no has reconocido tu pecado, le pido al Espíritu Santo que traiga convicción sobre tu corazón y que puedas decirle: Señor, yo soy ese pecador, esa pecadora que necesita su perdón. Yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de toda maldad y busco en ti salvación. Lávame con tu sangre, deme su perdón, haga de mí una nueva criatura. El Señor lo hará. Y después de esto nos enseña a perdonar. Antes había una barrera que era el pecado, pero el Señor Jesucristo rompió esa barrera al darnos su perdón. Ahora en su camino empieza a quitar otras barreras para que podamos gozar de la paz. Y una de ellas es el odio, el rencor contra el prójimo. Si Dios nos ha perdonado todo pecado, toda maldad, toda inmundicia, nos anima y nos enseñará a perdonar a nuestros ofensores, para que eso no estorbe, para que eso no sea una barrera que impide que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios y Él nos responda, para que esa barrera no nos robe la paz, para que esa barrera no destile amargura, porque esa amargura seca los huesos, porque esa amargura es como cáncer. Dios nos está llamando a perdonar como Él nos ha perdonado. ¿Cuándo será ese día? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor en su palabra. ¿Por qué has endurecido tu corazón? ¿Por qué hemos endurecido nuestro corazón? ¿Por qué hemos permitido que el orgullo sea un impedimento para reconocer y pedir perdón? Es una barrera. Es una barrera. Pero el Espíritu de Dios nos guía a perdonar y nos recuerda: el Señor te perdonó. El Señor nos perdonó cantidad de pecados, de inmundicia, de maldad. Ahora perdonemos. Dejemos la injusticia, dejemos la maldad, dejemos el engaño, dejemos la mentira, para que podamos levantar manos santas
sin ira ni contienda. Dios, gracias por su palabra. Dios, quizá muchos pudimos llegar hoy con peticiones en nuestro corazón, con necesidades. Y el Señor nos quiere responder, pero quizá nos está revelando algunas barreras que se han levantado. Él nos está mostrando el por qué quizá no hay respuesta. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Queremos seguirte buscando. Queremos su dirección, Espíritu Santo, para atender su palabra que hoy nos ha hablado y esperar en ti esas respuestas. Se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Denos su paso mientras esperamos, mientras damos ese paso, Señor, del perdón, de la pureza, del decoro. Sosténganos, guíenos, levántenos. Por favor, denos su bendición para llegar a nuestros hogares y que nuestra familia también pueda conocer la verdad y ser libre. Bendiga nuestra salida y nuestra entrada. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y descansemos en Él, porque Él está en el asunto y Él nos está guiando y Él está obrando aún en medio de esta palabra que nos trae un desafío. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte de alabanza al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén.